Hola, fíjate la columna, fíjate la base de la columna y mira en lo alto de la columna cómo está cargada. Está cargada por 3 vigas. Fíjate esta viga y fíjate la viga del lado izquierdo. Mira, la viga del lado izquierdo está soportando toda esa carga. La viga del lado derecho está soportando una carga similar. Por lo tanto, podemos decir que en los extremos están soportadas, compensadas las cargas. Pero mira esta viga que le llega aquí lateralmente, fíjate que solo llega por un lado. Se trata de un caso de carga excéntrica. ¿Cómo diseño una columna sometida a carga excéntrica? ¿Cómo calculo sus esfuerzos? ¿Y cómo calculo la deflexión de su extremo, del extremo libre? De eso se trata nuestro ejercicio. Te invito a que me acompañes durante el video al desarrollo del ejercicio. Empecemos. Se trata del ejercicio 1031 del libro Mecánica de Materiales de Byron Johnston, que dice: se aplica una carga axial P de 15 kN. Aquí está P, mírenla. 15 kN. En el punto D. Este es el punto D. Dice que está a 4 milímetros del eje geométrico de la barra cuadrada de aluminio. Este material es una columna de aluminio. Su centroide está aquí, en el cruce de las diagonales, en C. Pero la carga está aplicada a 4 milímetros de ese punto. O sea, es una carga axial excéntrica. Si el módulo de elasticidad de ese aluminio son 70 gigapascales, me piden, determine la deflexión horizontal del extremo C. Y eso sencillamente hace referencia a que cuando yo cargue mi columna, como lo carga excéntrica, se me va a tender a curvar de esta manera. Y este punto C se va a desplazar en esta dirección. ¿Cuánto se va a desplazar? ¿Cuál va a ser la deflexión horizontal de ese punto? Listo. Y la pregunta B, el esfuerzo máximo en la columna. Entonces aquí la columna, como está soportando una carga axial, pero también se está curvando, se me está generando una flexión, un momento flector. ¿Cuánto esfuerzo máximo se me genera o me genera esta carga sobre esa columna? Bueno, empecemos con la solución. Recuerde, primer paso, parte geométrica. Vamos a hallar toda la geometría. Y la parte geométrica vamos a empezar calculando el área de la sección transversal de esta sección acá mostrada. Mira, esta sección que sombreé. Como es un cuadrado, pues el área de un cuadrado ya sabemos que es el lado al cuadrado. Y aquí, como en el problema me dicen que, o en la gráfica del problema me dicen que esto tiene 30 por 30, mire, milímetros. Entonces el área será 0.030, ¿cierto? Esto ya lo pasé a metros. Y esto al cuadrado. Esto nos da 900 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora necesitamos el momento de inercia. ¿Con respecto a qué eje? Con respecto al eje por donde se nos va a curvar. Bueno, afortunadamente, como la sección es cuadrada, el momento de inercia con respecto a cualquiera de estos dos ejes, o a este rojo, o a esta línea negra, me da lo mismo. Recuerden que el momento de inercia es 1/12 de la base. Pues la base son 30 milímetros. A metros 0,030. 1/12 de la base por la altura. Ojo, estamos hablando aquí de la altura de la sección rectangular, que sería esta la altura, que siguen siendo 30 milímetros. Entonces la altura 0,030 metros y esta altura al cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo. Calculamos el momento de inercia de la sección transversal, de la sección negra respecto a la línea roja, respecto al eje rojo, y nos da 67,5 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Listo, momento de inercia. Ahora, fíjense que es una columna que está fija aquí en la base, pero que su extremo es libre. Entonces vamos a hallar la longitud efectiva de esa columna. Entonces, si vamos a nuestra tabla de longitudes efectivas, nos encontraríamos con este caso, mire. Acá, fija en la base y extremo libre. Extremo fijo, aquí en la base, y el otro extremo libre. ¿Cuánto es la longitud efectiva? Aquí dice 2 veces la longitud de la columna. Entonces, de una vez calculemos la longitud efectiva, 2 veces la longitud de la columna. Fíjense que lo alto de la columna son 0,6 metros.
Entonces aquí vamos a multiplicar por 0,6 metros. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué una columna tan corta? Es que la columna no solamente se utiliza en edificaciones estructurales. Las columnas también se utilizan en cualquier máquina. ¿Listo? Y en una máquina puede tener esta longitud la columna. ¿Listo? Lo importante es la manera como yo la cargue y como yo la apoye para llamar la columna. Bueno, esta longitud efectiva obviamente nos da 1.2 metros. Listo, ya tenemos la longitud efectiva. Ahora vamos a calcular C. Recuerden que C es el valor que hay desde el centroide de la sección al punto más alejado en la sección, pero obvio en la sección transversal, ¿no? Entonces, C será la distancia de acá hasta la superficie. Bien esta superficie o bien esta superficie. Recuerde que esta columna por este lado va a quedar en compresión y por este lado va a quedar en tensión, porque vamos a calcular los esfuerzos. Entonces necesitamos C. Luego, C será igual a la mitad de esa longitud, porque el centroide, pues el centroide está aquí en la mitad. Entonces será la distancia de aquí al extremo, que eso es la mitad de 30, 15 milímetros. La mitad de 30 milímetros, que en metros es 0,030 metros. O sea que C es 0.015 metros. Ahí ya tenemos C. Listo, ya tenemos toda la geometría. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces miremos cómo vamos a calcular las dos cosas. Cómo voy a calcular la deflexión horizontal y cómo voy a calcular el esfuerzo máximo. Recordemos que la deflexión máxima para una columna cargada excéntricamente, como es el caso, es el valor de la excentricidad por la secante de pi medios raíz de la carga P aplicada sobre la carga crítica de la columna menos 1. Luego lo primero que voy a hacer, aquí la excentricidad me la dan. La excentricidad es la distancia del centroide al punto de aplicación de la carga. Y aquí me dicen que es 4 milímetros. Entonces me dan el valor de excentricidad. La carga P me la dan, porque aquí me están diciendo que se aplica una carga P de 15 kilonewton. Listo, ¿qué me falta? La carga crítica de la columna, que esa la saco de la ecuación de Euler, ¿no? Recordemos, carga crítica igual a pi cuadrado por módulo de elasticidad por momento de inercia sobre longitud, en este caso, la longitud efectiva al cuadrado. Y fíjese que tenemos todos esos valores. Tenemos el E, el I lo calculamos acá, mire. El E me lo da el problema, 70 gigapascales. La longitud efectiva la calculamos, entonces no es sino reemplazar. Listo, calculamos la carga crítica, reemplazamos acá todos estos valores y ya podemos hallar la deflexión máxima. Eso sería con respecto a la pregunta A. Con respecto a la pregunta B, el esfuerzo máximo en la columna. El esfuerzo máximo, recuerde que es debido a la carga axial, que es el esfuerzo normal debido a carga axial, y el esfuerzo debido al momento flector. Porque recuerde que esto se comporta como, o la podemos analizar como si fuera una viga. Entonces, como hay una curvatura así, hay un momento flector, habrá un momento flector máximo que me genera por este lado compresión y por este lado tensión. Y ese valor del esfuerzo lo calculo con esta ecuación. Y el esfuerzo, debido a la compresión que genera esta carga, ¿cierto? Lo calculo con esta ecuación. Sumo los dos esfuerzos para obtener el esfuerzo total. Ahora, ¿cómo calculo el momento máximo? Pues ese momento máximo lo voy a calcular como la carga P por la deflexión máxima que la consigo acá, el Y máximo, más la excentricidad. Entonces, como ven, lo primero que voy a calcular o que debo determinar es el Y máximo. Entonces empecemos. Y aquí estamos. Empezamos calculando la carga crítica, ¿cierto? Entonces pi cuadrado de I sobre L cuadrado. Aquí he reemplazado. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad son 70 gigapascales. O sea, 70, el giga es 10 a la 9 y los pascales son newton sobre metro cuadrado. Por el momento de inercia de la sección transversal, 67,5 por 10 a la menos 9 metros a la 4, sobre la longitud efectiva. Claro, aquí me falta, esta longitud efectiva tiene que ir al cuadrado. Listo, miremos las unidades. Entonces, fíjese, cuando yo le dé este al cuadrado me quedan metros cuadrados. Recuerde que este cuadrado afecta al número y a las unidades. Entonces voy a resultar con metros cuadrados. Y estos metros cuadrados, como ambos están en el denominador, me quedarán metros a la 4 en el denominador. Y como tengo un metros a la 4 en el numerador, se cancelan. Solo me queda newton. Listo.
Por el otro lado, fíjese que aquí tenemos 10 a la 9 y aquí tenemos 10 a la menos 9. Los podemos cancelar. ¿Listo? Porque eso me dará 10 a la 0 y eso es 1. Luego, simplemente en la calculadora, pi cuadrado por 70 por 67,5 dividido 1.2 al cuadrado. Eso me da un valor de carga crítica de 38.385 kilonewton. Entonces, está calculada la carga crítica. Como ya tengo la carga crítica, fíjense, entonces ya puedo reemplazar y hallar la deflexión máxima. Entonces, la deflexión máxima, y aquí ya he reemplazado la ecuación. Entonces, Y máxima igual, excentricidad. ¿Cuánto es la excentricidad? Entonces dice que la carga está aplicada a 4 milímetros del eje geométrico. Esta es la excentricidad. Esos 4 milímetros a metros son 0,04 metros. Por secante de pi medios, raíz cuadrada de la carga P, que son 15 kilonewton, sobre la carga crítica, que la obtuvimos aquí atrás, 38.385 kilonewton. Allá vemos que cancelamos los kilonewton con kilonewton, ¿cierto? Acá y acá. Y eso, menos 1. Y listo. Hago la operación en mi calculadora y obtenemos un valor para la deflexión máxima de 4.3166 por 10 a la menos 3 metros. O sea, 4 milímetros, ¿no? De deflexión. Entonces se va a correr otros 4 milímetros. Entonces, bueno, sí, el punto C se va a trasladar acá, a donde estaba la carga P. Pues aquí obviamente yo exageré, ¿no? Entonces, si hiciera la cosa real, simplemente se desplaza toda la sección 4 milímetros, el extremo superior. Listo, ya tenemos la deflexión máxima. Entonces recuerde que esa deflexión máxima la necesitábamos para hallar el momento máximo, ¿no? El momento máximo va a ser la carga P por esa deflexión máxima que encontré, más la excentricidad. Y ese momento máximo, recuerde que va aquí en la ecuación para calcular el esfuerzo máximo. Y ahí está, momento máximo. Entonces, carga P, 15 kilonewton, 15 por 10 a la 3 newton. Factor D, la deflexión máxima, 4,3166 por 10 a la menos 3 metros, que esa fue la que obtuvimos acá. Listo, más la excentricidad, 4 milímetros, 4 por 10 a la menos 3 metros. Listo, hago toda esa operación y obtenemos un valor de momento máximo de 124.75 newton metro. Ahí ya tenemos el valor del momento máximo. Ese lo vamos a reemplazar acá. Y luego, a continuación, lo que voy a hacer es calcular el esfuerzo máximo. Entonces, el esfuerzo máximo. Y aquí está nuestro esfuerzo máximo. Ojo, recuerde, por carga axial, carga sobre área. Y por carga axial, pues finalmente esto está en compresión, ¿no? Entonces, si le colocamos signos, esto debería ser negativo porque es compresión. Ahora, como me dicen el máximo esfuerzo, entonces aquí no debo trabajar el lado en tensión, sino que debo trabajar el lado en compresión, ¿cierto? Porque si el resto si tomo el de tensión se restarían y yo necesito el máximo. Entonces debo trabajar por el lado en compresión. Luego, igual se calcula, ¿no? El de tensión y el de compresión son del mismo valor, solo que me conviene sumar los dos de compresión para que me dé el máximo en compresión, porque si yo tomo por este lado compresión y por este lado positivo tensión, pues no voy a obtener el máximo valor en esta ecuación. Listo. El momento máximo, ahí está, lo reemplazamos. El C lo teníamos calculado acá, mire, el C ya lo habíamos explicado que era. Y el momento de inercia. Listo. Hacemos la operación y obviamente el esfuerzo máximo, que repito es en compresión, me va a dar 44,4 megapascales. Y aquí al ladito le colocamos una C en compresión. Y con esto quedan resueltas las dos preguntas del ejercicio. Miren, ahí está. La deflexión máxima y el esfuerzo máximo en la columna. Bueno, este es un ejercicio sencillo. Grado de dificultad 1/10. Vamos con más ejercicios de este tema en nuestra lista de reproducción de columnas. Te espero en el siguiente video del tema.